¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos una noche más a estos Intocables de Distrito Televisión. Martes 14 de marzo de 2023. La inflación no da tregua, ir a la compra se ha convertido en un auténtico calvario. La subyacente, que ya saben que es la importante, o eso dicen los economistas, la que excluye a los precios de alimentos elaborados y la energía, pues sigue disparada, sigue por encima del 7%, pero como media los alimentos han registrado un alza de un 16%. Pequeño paréntesis, yo suelo cuando terminamos tomar un café, que a esas horas de la noche pues viene estupendamente, en un local de hostelería que tenemos aquí cerca, y el dueño, los camareros y buena parte de los parroquianos, que no sé lo que votan ni me importan, pero están absolutamente desesperados. Y me cuentan, es que es bueno Pedro, Nadia, Yolanda, Alberto Garzón y todos los ministros que conformáis ese macro gabinete, seguir saliendo a la calle aunque os chillen. Hablad con la gente de la calle. Hay algunos alimentos en concreto cuyo precio ha subido un 50, un 60, un 70%. Fruta fresca, el aceite prácticamente ha duplicado su precio, y eso, pues por ejemplo, para los dueños de los locales de hostelería, restaurantes, bares, etcétera, es un auténtico drama. Pero no pasa nada, según el gobierno todo va estupendamente. Lo van a ver cómo va estupendamente también y cómo está perfectamente garantizado la sostenibilidad del sistema de pensiones. Nos están vendiendo un acuerdo que no es tal. Decía esta mañana Pachi López, y más o menos en la misma línea se ha expresado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que está garantizado el sistema. ¿Cómo va a estar garantizado el sistema si no está garantizado ni el acuerdo, si no tenéis todavía el acuerdo? Ahora van a escuchar, siquiera brevemente, a Lorenzo Amor, a uno de los líderes de la organización más importante de los autónomos en España, y a Antonio Garamendi, y al propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Hablaremos de esto y hablaremos de cómo los aliados o parte de los aliados parlamentarios del Gobierno le han tumbado su reforma de la ley Mordaza, y dedicaremos, si no la última media hora, al menos los últimos 15 o 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque es un poco la cuota institucional de los programas que nos consideramos serios, a pesar de lo que digan algunos, y porque me da a mí la gana, porque me parece a mí bien, al Real Decreto que hoy ha visto la luz en el Consejo de Ministros y que regula los estudios y la carrera militar de la que va a ser, sin ninguna duda, la heredera de la corona, la princesa de Asturias, Leonor. Arrancamos ya y les presento, como cada día, en este caso como cada martes, a mis invitados de izquierda a derecha. Don Cristiano Brown, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Enrico, un placer. Encantado de tenerte aquí. Hugo Pereira, ¿qué tal? Pues un placer. Además de coincidir con mi camarada Alberto, creo que es la primera vez que coincidimos en tertulia, los dos, o sea, es decir, en igualdad de condiciones. Sí, sí, con lo cual es un día histórico. Antes siempre eran entrevistas. Lo desconocía. Yo es que como Alberto para mí es parte claro, de la familia, pues lo desconocía, don Alberto. Sí, es la primera vez que no estoy en inferioridad. No ¿Por qué vas a estar en inferioridad, hombre? Tú eres un fenómeno. Buenas noches. Buenas noches y gracias, Alberto Sotillos. Y hoy no me voy a equivocar, don Manuel Zalba. Muy buenas noches. Buenas noches, don Eurico, un placer. Oye, ¿cómo está tu tierra? ¿Frío o también habéis tenido un repunte? Hemos tenido casi el cierzo que es típico de nuestra ciudad, lo hemos tenido en Madrid estos 2 días, o sea que lo hemos importado por aquí. Qué viento más desagradable hacía en Madrid ayer. Sí. Pero bien, aprovechando cada fin de semana ir a mi tierra, a Zaragoza, y además es una ciudad donde se ve mucho esta tertulia y distrito. Me alegro mucho y lo sé. ¿Cómo va el Zaragoza? Real Zaragoza, bueno, dentro de lo malo podemos darnos una alegría, ganamos 3-0 al Leganés, no sé si tenemos aquí a alguien de Leganés cerca, pero ganamos, pero estamos pasándolo y sufriendo mucho, son 10 años en segunda división y estamos al final de la tabla. Y de forma absolutamente inmerecida. El Zaragoza es uno de esos equipos que no debería haber pasado ni una sola temporada en segunda división. Luego a lo mejor hacemos un pequeño paréntesis de fútbol, porque menudo lío tiene la Porta y menudo lío tiene el Barça. Muy rápidamente, las formas que tienen de sintonizarnos. TDT nos pueden encontrar en nuestras direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es. Tenemos canal en Telegram, está Distrito también en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Tienen un teléfono de WhatsApp al que pueden enviar un mensaje con el texto "quiero información" y les
mantendrán allí al corriente de toda la información que tiene que ver con esta cadena. 669-728-673. Tienen un montón de aplicaciones que pueden descargarse en sus dispositivos y que son compatibles con todos, absolutamente con todos los sistemas operativos, con iOS, App Store, Smart TV con Ten App Store, etcétera, y desde los Estados Unidos nos pueden sintonizar a través de la plataforma Roku. Muy rápidamente les comento también que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día. Fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados enfocados a la salud, el rejuvenecimiento y el control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Arrancamos ya el desarrollo de estos asuntos y prácticamente toda la primera hora, desgraciadamente en este caso, vamos a tener que dedicarla a la pésima, la patética situación económica que atraviesa España y que atravesamos los españoles, a pesar de la propaganda con la que diariamente trata de intoxicarnos el aparato, valga la redundancia, de prensa y propaganda del régimen. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos, joder, que ir al supermercado a hacer la compra los sábados por la mañana, pues se ha convertido prácticamente en ir a la guerra, ¿no? Porque esto es, yo releía, y creo que lo he contado ya en algún otro sitio, releía las memorias, no quiero comparar, es una metáfora, que no se me pongan ya, que no se me vengan arriba los que nos graban, ese extraordinario libro de Sebastian Hafner, Memorias de un alemán, donde, bueno, aparte de contar la eclosión del nazismo y todo aquello, pero habla de aquella bestial hiperinflación que se empieza a vivir en Alemania a principios de la década de los años 20, donde su padre, que era funcionario, pues cobraba el sueldo y su madre se apresuraba corriendo a bajar a la tienda a comprar un kilo de patatas. Siempre les recomiendo este libro, de verdad, de Sebastian Hafner, creo que es Memoria de un alemán o Memorias de un alemán, porque a lo mejor esa misma tarde, 3 horas más tarde, las patatas habían duplicado o habían triplicado su precio. ¿Esto es una exageración o no? Lo que más rabia y lo que más indignación nos produce es que el gobierno siga negando la evidencia y siga teniendo, esto casi da más miedo que lo que acabo de contar, de decir que tienen controlada, Carlos, la situación. No la tienen controlada ni por lo más remoto. Si nos fijamos, la inflación, la medición general de la cesta de precios total, ha dado paso, está en niveles del 6 y pico por ciento, y ha dado paso a niveles del 7 y pico, 7,6, el último dato. Ajá. De la inflación subyacente, es decir, de la que más repercute en lo más necesario para cualquier familia, alimentos frescos, energía, etcétera. Es decir, la inflación subyacente se ha convertido en la medición de cómo va el castigo al poder adquisitivo de los hogares y está por encima de la media. ¿Esto qué significa? Significa, para empezar, una cosa que tiene consecuencias nefastas para la economía, y es que todas las familias en un país que debería ser un país rico, eso es lo que es España, están sustituyendo elementos de más lujo por elementos de primera necesidad. Es decir, hay un montón de elementos ya que las familias no es que no compren a un precio u otro, es que han decidido no comprar porque no tienen dinero más que para las cuestiones alimentos, energía por desplazamiento, etcétera, de primerísima necesidad. Esta es la primera gran consecuencia, es decir, cualquier país que ve que su inflación subyacente está por encima del indicador general no es que no lo tenga controlado, es que lo tiene perfectamente descontrolado, porque su población ha pasado ya a posición crisis absoluta. Y eso significa que vas a tener muy difícil vender una vivienda, muy difícil vender equipamientos para una vivienda, muy difícil vender coches, muy difícil vender cualquier cuestión que te suponga un esfuerzo más allá de lo absolutísimamente necesario. Y eso es el colapso de un montón de empresas y un montón de empleo. Esa es la realidad. Y luego aquí hay una segunda cuestión que yo creo que evidencia que efectivamente no tenemos absolutamente nada controlado. Ahora está surgiendo un flanco, el flanco tecnológico, por el tema norteamericano del Silicon Valley Bank. Eso sí que es verdad que no tiene nada que ver con España, pero cuidado, porque lo que sí que tiene muchísimo que ver con España es el foco europeo de algo que vemos en la inflación nacional. Vamos a ver, el Banco Central Europeo sigue a fecha de ahora, y dijo ya en junio del año pasado que iba a dejar de hacerlo, sigue comprando, convertido en deuda, todo el exceso de gasto, todo el déficit, todo el gasto superfluo, todo el derroche que tienen todos los países. Y en primerísimo lugar, España. Al comprarlo, está incentivando efectivamente que esos países sigan derrochando. El último año nos hemos ido por encima de 80.000 millones de déficit y lo vemos como normal. ¿Cómo lo compra? Emitiendo moneda. Al emitir moneda, ¿qué es lo que hace? Disparar la propia inflación. ¿Cómo lo pretende controlar? Lo pretende controlar yendo contra la población. ¿Cómo va contra la población? Endureciéndote los créditos hipotecarios. Resultado, mientras que incentiva que los estados, los gobiernos, sigan derrochando,
está haciéndole pagar los platos de toda esa fiesta, de toda esa orgía de gasto que no repercute en nada positivo, se lo está haciendo pagar a las familias con restricciones del crédito y subida de los créditos hipotecarios. O aplica el mismo baremo a los dos, o esto es un descontrol absoluto. Y aquí no vemos ninguna medida que vaya encaminada a evitar este derroche. Ninguna. Todo lo contrario, y aquí lo que más daño hace es la propaganda de algunos activistas que hay en redes, que los hay, por supuesto, cientos de miles a patadas, algunos cobran, otros no, otros es simple estulticia, estupidez, o que no tienen nada mejor que hacer, pero de algunos, o de algunas, que se llaman periodistas. Esta mañana, pues, y además mea culpa porque empecé liándola yo con una compañera, una periodista de un conocido diario de la Paracuellos mediática, lié al bueno de mi amigo Daniel Lacalle. Después entró también Juanma López Zafra y ya ahí la liamos porque la culpa, por supuesto, es que los bancos quiebran por una mala praxis y son los estados los que tienen que acudir al rescate de los bancos, Y digo, oiga, ¿y usted qué pasa? ¿Que no tiene dinero en una cuenta corriente, en un depósito a la vista? No sé, es que a lo mejor si el Estado no acudiera al rescate de los bancos, se quedaba usted así, iba a decir otra cosa, a dos velas. Es muy difícil luchar contra según qué ideas preconcebidas que tienen algunas personas, Carlos. Entonces aquí, lo primero que hay que aclarar es que cuando en Europa se fue al rescate de las entidades financieras españolas, esas entidades financieras españolas no eran los bancos, eran las cajas de ahorros, plagadas convenientemente de políticos en todos sus consejos y asambleas. Por cierto, en la asamblea de Caja Madrid había un ente intelectual económico llamado Pedro Sánchez, lo digo con toda la ironía, que tomó y votó algunas de las decisiones más importantes, por ejemplo, la compra por parte de Caja Madrid del Banco de Florida, que acabó suponiendo uno de los principales peajes y de los principales lastres para el hundimiento de esa caja. Así es. Lo que quiero decir es que, cuidado, porque aquí en España los que han recibido rescate no han sido los bancos privados, han sido las cajas públicas. Y en estos momentos tenemos, sobre todo a Podemos, pero también al Partido Socialista, albergando la idea de que hay que recuperar bancos públicos. Bancos públicos son cajas públicas. Las cajas eran bancos públicos. ¿Quiere la gente de verdad recuperar eso? ¿Quiere que volvamos a tener que solicitar 60.000 millones de euros a la Unión Europea porque no se tenían en pie? Yo, Eurico, sí que te mantengo que yo no considero para nada que los estados tengan que salir al rescate de las entidades. Tienen que garantizar, porque así lo tienen, y sobre todo, por ejemplo, en Europa es directiva, tienen que garantizar la posibilidad de que la gente pueda recuperar sus depósitos, sí, en un porcentaje, pero no salvar las entidades. Pero de todas formas, aquí no estamos hablando de eso. Es decir, aquí estamos hablando de un banco, si nos referimos al norteamericano, que era un banco que funcionaba prácticamente como un inversor, un capital riesgo, que se dedicaba a financiar proyectos de empresas tecnológicas. Es decir, no estamos hablando de un banco al uso, ni de un banco normal, ni de un banco de crédito hipotecario, ni de un banco de cuentas corrientes. Era otra historia. Tenía ficha bancaria, sí, pero operaba en un sector muy especializado. Esa no es la situación de España, ni muchísimo menos. Y aquí, cuando ha habido que rescatar, lo digo por toda esta gente que está haciendo apología de los bancos se lo vuelven a llevar, sí. Repito, aquí los bancos no se han llevado ni un euro. El que se intenta llevar expropiándoles los beneficios de los bancos es el gobierno a través de un impuesto que se ha inventado, que ya se sabe que va a acabar en los tribunales y veremos cómo termina. Muy rápidamente, Carlos, me adelanto un poco en la escaleta porque es el bloque siguiente, es el segundo bloque del programa de esta noche, pero tengo que preguntarte acerca del lío de las pensiones. Es decir, esta mañana pues había toque de retreta propagandístico general, hemos oído al bueno de... hoy voy a estar majete y a partir de hoy lo voy a intentar. Al bueno de Pachi López, decir que esto garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, un poco en esta misma línea, y digo yo, ¿pero cómo va a garantizar el sistema de pensiones si no está garantizado ni el acuerdo? Si tienen a parte de la oposición, a la que seguramente en 10 meses gobernará, que luego escucharemos a Alberto Núñez Feijóo y algún representante de Vox, en contra. Si tienen a Antonio Garamendi, a la gran empresa, en contra. Si tienen, escucharemos también a Lorenzo Amor, a los autónomos, en contra. Pero ¿de qué acuerdo y de qué sostenibilidad hablan, Carlos? De ninguna. Vamos a ver, yo siento dar este mensaje, pero si la gente mira la evolución de la deuda de la seguridad social, observará una cuestión. Hasta el año 17,
la deuda interna de la Seguridad Social oscilaba entre 15.000 y 17.000 millones de euros. Del 17 al 18 salta a 34.000 millones de euros. Desde el 18, hay que recordar que en mayo del 18, mayo-junio, llega un señor llamado Pedro Sánchez, fruto de una moción de censura al gobierno. Desde el 18 a 34.000 millones hasta ahora, la deuda de la Seguridad Social ha pasado, repito, de 34.000 millones a 106.000 millones de euros. 106.000 millones de euros es la primera vez en toda la historia de España que llega a semejante nivel. Es la cifra que tenemos en estos momentos de deuda interna. 106.000 millones es claramente más que el IRPF de todo un año de todos los españoles. Esa es la deuda actual y es suma y sigue porque sigue creciendo. Claro. Los boomers, los baby boomers, entran ahora. Y entran ahora a producir un incremento de gasto fortísimo en las pensiones. Lo que se ha establecido es un mecanismo con el cual no se hace ni un solo intento de austeridad, ni dentro de las pensiones ni fuera de las pensiones, para conectar determinadas bolsas de superávit presupuestario, como se hizo en su momento, con un saneamiento de la Seguridad Social, que se podría hacer perfectamente conectando, por ejemplo, envíos de dinero a través de rebajas de impuestos para generar empleo y que ese empleo incrementase la cotización sin subir el tipo de cotización. No hay absolutamente nada de eso como se podría estar haciendo. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Un triple mecanismo de subida de las cotizaciones. Primero, se suben porque se les topan, se elimina el límite que había a la aportación máxima. A partir de X año se van a ir subiendo las bases de cotización de la gente que está en las capas más altas, es decir, directivos, gente que ha conseguido llegar a esos niveles trabajando, etcétera, etcétera. A esa gente, evidentemente, le vamos a pegar un empujón para que se marchen del país y dejen de cotizar aquí, como ha ocurrido con Ferrovial y como va a seguir ocurriendo. El segundo mecanismo es una subida de lo que se había denominado los mecanismos intergeneracionales para garantizar que hubiera dinero para los siguientes, que pasa del 0,6 al 1,2. Y adicionalmente se inventan un nuevo impuesto colgado en las cotizaciones que al paso de X tiempo, de X años, llegará a un 6%. Es decir, lo único que han hecho es meter impuestos nuevos al empleo. Yo simplemente digo una cosa, en estos momentos ya tenemos el doble de tasa de paro juvenil que la UE y el doble de tasa de paro general que la UE. Si generamos más problemas, más recargos, más impuestos a la generación de empleo, evidentemente no vamos a incrementar la base de cotizantes. Y eso significa que no es que no se haya solucionado nada, sino que ese incremento de la deuda de la Seguridad Social va a continuar, sí o sí. Es decir, no solamente no se ha arreglado, se ha perjudicado el panorama. Otra cosa es lo que diga Bruselas, que yo creo que ya está haciendo bastante o dejando bastantes notas de que no le preocupa mucho, más allá de que vaya pasando el tiempo y sigamos devolviendo la deuda que tenemos. Así es. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital y director de Con España a Cuesta. Muchísimas gracias, como cada semana, por estos minutos. Cuídate, te envío un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Bueno, por ordenar el debate de pensiones hablaremos, si os parece, después del primer corte de publicidad. Vamos primero a atacar el asunto de lo complicado que se ha puesto ir al supermercado, pues a proveernos de alimentos, de lo más básico, don Cristiano Brown. Tenemos que ir ya con el arma larga prácticamente y el casco casi, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Bueno, la inflación es algo que, sin saber mucho de economía, yo no soy economista, soy ingeniero de telecomunicaciones, pero si tú en una situación como... Por lo menos sabe usted, perdóneme, sabe usted sumar, hacer de integrales compuestas y tal. Es que se lo digo porque hay alguno en el gobierno que no sabe dividir por dos cifras, a lo que se ve. A ver, lo que tenemos que recordar es de qué partimos. Partimos de una crisis sanitaria, donde ha habido una inyección de dinero importante por parte de la Unión Europea, en toda la Unión y en todos los países. Tenemos una situación en la que los estados han dado, en cierto modo, el Banco Central Europeo, en nuestro caso, a la máquina del dinero, y que también se ve agravado por una crisis energética y una crisis de suministros que con la guerra de Ucrania potencia todavía más esta crisis y crea el escenario actual. Es verdad que sin haber trabajado en una reforma energética a largo plazo, ser más competitivos en ese sector, nos pilla a Europa sin los deberes hechos. España, por supuesto, tampoco. Y medidas a corto plazo son muy difíciles de llevar a cabo. Es decir, el Estado intenta reaccionar. Yo, por ejemplo, sí estoy a favor de la medida de la rebaja de los precios de los carburantes, porque en una situación de tan grave crisis, donde no has actuado durante años, tendrías que hacer algún tipo de movimiento rápido. Y la energía, el coste de la energía, se ha extendido a todo lo que es nuestro sector productivo. Es decir, nosotros partimos de una situación tremendamente negativa, pero tenemos que saber exactamente dónde invertimos el dinero si queremos atajar ese problema. Entonces, cuando yo veo otro tipo de medidas de vamos a hacer un bono cultural, vamos a hacer un bono social, vamos a dar un cheque de 250 euros a determinada familia, mira, ahí creo que estamos haciendo
despilfarrar dinero con cierto electoralismo. Sin embargo, cuando tenemos que ponernos las pilas y hacer medidas serias para atajar el problema de la inflación, deberíamos de buscar acuerdos mucho más amplios, y ahí miro a Europa a decir, vamos a intentar homogeneizar cuál va a ser nuestra respuesta a esta crisis. Pero no estamos hablando de algo coyuntural que está ocurriendo en 2023, estamos hablando de algo que desde 2020 se podría haber visto que iba a venir. Estamos hablando de un problema energético que tiene Europa, que viene desde mucho antes de 2020, y aquí nadie ha actuado y nadie ha puesto un plan serio sobre la mesa. Las medidas del gobierno, algunas en esta materia respecto a la energía, se pueden considerar en cierto modo acertadas, pero todavía dista mucho de lo que necesita nuestro país, porque podemos entrar en un debate sobre las grandes superficies. Justo las grandes superficies no tienen grandes márgenes. Sus márgenes están muy ligados a los volúmenes, porque lo que hacen las grandes superficies es vender en muchísima cantidad, que es de donde realmente obtienen el beneficio. Entonces, el gobierno ha creado una serie de falsos mensajes que no ayudan a nuestra economía. El gobierno ha dejado caer a la sociedad como que ellos han intentado actuar, y mira, con algunos aciertos que soy capaz de reconocer, creo que ha cometido grandes errores. Te ha dejado, Hugo, Cristiano Brown, el balón pues en la frontal del área, y vas a rematar prácticamente a puerta vacía, pero antes, para ello, vamos a escuchar a uno de los grandes empresarios de este país, de los más insultados, demonizados y vilipendiados, sobre todo por la parte comunista del gobierno de coalición. ¿Cuál es el presidente de Mercadona? Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores, y al público hemos repercutido un 10%. Hemos conseguido paliar 2 puntos, que 2 puntos para nosotros es muchísimo. 2 puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones. O sea, que nos hemos dejado la piel los 99.000 y todos los proveedores de Mercadona para intentar paliar este 2 puntos, ¿no? Estamos muy preocupados por la inflación. O sea, la inflación es un problema. Para nosotros teníamos un grave problema antes, que era la calidad, y ahora se nos ha unido este. Nosotros, claro, el principal problema de la inflación es que afecta a los jefes de rentas más bajas. Eso de que un distribuidor puede poner los precios que quiera, es que eso es imposible. Es decir, además, lo que más nos gusta en el sector es fastidiar al competidor de al lado y vender más barato que ella. Es nuestro placer. Es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlos. Pereira. Pues en España efectivamente hay usureros y avariciosos. Lo que pasa es que es el gobierno de España. Es decir, quien se está forrando con la inflación, es decir, el impuesto encubierto que le llaman, el impuesto de los pobres que también le llaman, es la inflación, y quien se está forrando claramente es el gobierno de España, que el año pasado bueno, pues ha hecho superávit en recaudación, no, lo siguiente, es decir, el superávit multiplicado por 20. Y claro, y lo que estamos viendo es que ese superávit en recaudación que está obteniendo el gobierno de España gracias a la inflación, pues no lo está repercutiendo en la sociedad en su conjunto, es decir, ni en ayudas, más que en cheques de 200 euros propagandísticos y electorales que no sirven ni para hacer la compra de una semana, literalmente, es decir, ese cheque tan hablado, tan y que luego tributan, debatido, lo digo siempre, porque esto exacto, no se lo cuentan, pero hombre. Es que ni la compra de una semana de eso. Bueno, lo que estamos viendo con la inflación, sobre todo con la inflación subyacente, que va así, es decir, está increciendo, y lo que nos dice la inflación subyacente es cuánto más pobres somos realmente. Y esa inflación subyacente además nos ratifica que la inflación está llegando a todas las ramas de la economía, es decir, que se está extendiendo por toda la economía, que por tanto ya es presente, llegado a la economía real. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno está completamente perdido. O sea, literalmente no sabe lo que hacer en estos momentos, y lo poco que ha hecho pues son medidas selectivas, entre ellas la bajada del IVA, pero de ciertos productos, excluyendo, recordemos, carne, pescado, conservas. Y además ha rebajado el IVA, insisto, de forma muy selectiva, por tanto no se está apreciando la bajada de los precios. Insisto, lo ha hecho tarde. Es decir, lo ha hecho muchos meses más tarde de lo que le exigía el Partido Popular. ¿Para qué? Bueno, pues por marketing político, para separarlo de la propuesta, de la exigencia de Alberto Núñez Feijóo. Llegó tarde, mal y arrastro. Y concluyo, a mí lo que me sorprende son las palabras de Economía, del Ministerio de Economía, en el día de hoy. Es decir, dice, ahora vamos a escuchar se mantiene, España se refiere, se mantiene como uno de los países con menos inflación de la zona euro, lo que favorece, atención, la competitividad de las empresas españolas. Y esto lo dicen con 2 bemoles justo una semana después
de que una de las principales empresas españolas, Ferrovial, se tuviera que ir, por mucho que lo escondan, por la elevada presión, por el elevado esfuerzo fiscal, mejor dicho, que soportan las empresas y empresarios españoles, esfuerzo fiscal muy por encima de la media europea, por mucho que lo nieguen. Nah, Hugo, discrepo contigo, es irónico, por supuesto, discrepo contigo, estás pesimista de narices, porque, y le voy a dar la palabra a Sotillos, porque tú has dicho, el gobierno no sabe lo que hacer. ¿Cómo que no sabe usureros, lo que hacer? Eso no el gobierno tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer, que es seguir esperando la pasta de Europa. Nadia Calviño y después Alberto Sotillos. Y estas reformas e inversiones ya están teniendo un impacto positivo en términos de crecimiento, de creación de empleo y también de mejora de las finanzas públicas en nuestro país. Esperamos que en la próxima quincena la Comisión Europea efectúe el tercer pago de fondos Next Generation de 6.000 millones de euros por los hitos y objetivos cumplidos. Estamos preparando la solicitud del cuarto pago y la adenda al plan de recuperación para movilizar el 100% de los préstamos y transferencias asignados a España. En definitiva, estas reuniones nos han permitido abordar las cuestiones más importantes en el ámbito económico y financiero a nivel europeo e internacional. Nos enfrentamos a retos de carácter global que requieren de una respuesta europea, ya sea en el plano de la seguridad, de la autonomía estratégica, de la estabilidad financiera, digital, de la energía, de la política comercial o del cambio climático. Y España, como hemos hecho en estos últimos años, está liderando las propuestas clave y estamos preparándonos para poder concluir importantes negociaciones y avanzar lo máximo posible durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en la segunda parte del año. Yo, que soy poco sospechoso de ser, sigo con la ironía, votante del Partido Socialista Obrero Español, pero no puedo evitar el sentir una gran tranquilidad después de escuchar a Nadia Calviño. No sé si tú compartes mi optimismo. Pues, hombre, probablemente sea la voz del gobierno que más tranquilidad transmite. O sea, no, es evidente, si me tiene que calmar alguien, que sea ella. A ver, ha dicho algo... Hombre, estudios tiene y ha sido directora general en Bruselas. Quiero decir que no es una indocumentada, precisamente. De economía sabe más que yo, seguro. Por eso, seguro. Y más de todos los que estamos aquí también. Ahora, dicho esto, lo ha señalado bien Hugo. Lo que pasa es que desde la parte negativa, pero la positiva es que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Bueno, pues es que efectivamente el gobierno de España como país en Europa prácticamente es el rey, porque dentro del desastre generalizado que hay, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, pues puede presumir de que sus medidas o de que sus acciones dentro de lo malo pues consiguen ser un poquito mejores que las otras. Eso no será en empleo que doblamos. No, pero no, en empleo juvenil ahí ya ni te cuento. Si no te estoy diciendo que seamos un país maravilloso, quiero decir que a la hora de ir a Europa y decir, oiga, deme más fondos porque yo lo estoy haciendo bien, tiene bastante respaldo el propio presidente del gobierno, a pesar de que sabéis que mi afición por él es muy baja, pero lo cierto es que claro, que puede llamar a la puerta de Europa y decir, fíjese, estáis todos fatal, pero yo, aunque parezca mentira, estoy un poquito mejor que vosotros, por lo tanto, podéis seguir confiando en mí, podéis seguir dándome dinero porque yo estoy aplicando las medidas. Tampoco seamos del todo injustos, estamos hablando de una situación de inflación que es mundial. O sea, mundial, en todas partes. Estamos viendo cómo el propio sistema estadounidense colapsa. Vamos a irnos a grandes palabras para que suene un poquito más espectacular. Colapsa porque las medidas para controlar la inflación están provocando precisamente que haya determinados bancos no regulados por Trump, a los que les dejó hacer, pues claro, lógicamente no tienen los beneficios esperados por esa subida de intereses que está pensada para controlar la inflación. Por lo tanto, ahora no hay que subir tanto los intereses porque claro que nos va a pasar. Por lo tanto, ¿qué están diciendo a nivel económico mundial? Que en vez de dejar la inflación en el 2%, igual tenemos que empezar a asumirla en el 3%. Es decir, se va a asumir más la inflación. Por lo tanto, si el objetivo mundial es llegar a una inflación del 3% y en España estamos en el 6%, pues España está realmente mucho más cerca del objetivo hacia el que va el mundo que el resto de países de Europa. Por lo tanto, estando mal, no podéis negar que las medidas concretas de España son las que son. Eso no quiere decir que cuando vayas a comprar, efectivamente, con 200 euros del cheque no te llegue para nada. 30 segundos que le debo palabra a Zalba. 30 segundos. Bien, estos son todos datos
datos y lo sabes. Si quieres te hago todas las trampas. Objetivamente, España tiene una menor inflación que países de nuestro entorno. Estamos de acuerdo. Pero claro, cuando tenemos una menor inflación, pero también tenemos muchos menores salarios, tenemos una menor productividad, tenemos muchos menos empleos, tenemos al final un sistema económico mucho menos sólido, mucho menos sólido. Crecemos muy por debajo de la media de la Unión Europea, tenemos un PIB per cápita por debajo de la Unión Europea. Claro, cuando sumamos todo ese contexto económico tan negativo, pues oye, que los precios estén más bajos, pues al final nos cuesta mucho más que cualquier otro europeo pagar esos mismos precios, aunque estén más bajos, aunque la inflación sea más baja. Pues o sea, hay que relativizarlo todo el contexto económico. Exacto, hay que relativizarlo todo. Bueno, yo lo que creo que está claro que además esto nos afecta a todos, seamos de la ideología que tengamos. Yo creo que además aquí con el compañero que tengo a mi lado no somos de una muy similar, no sé. pero de todo, yo por lo que no creo. Dense ustedes un par de cervezas o tres. Bueno, no, seguro. Gente ahí buena y regular en todos los sitios. Todas partes. De todas formas, yo viendo a Juan Roy antes en el primero de los vídeos, se me habría ocurrido que también hubiera sido un buen candidato para la moción de censura en sustitución de Tamames. Porque hubiéramos tenido un candidato de marca blanca. Es un tío inteligente, además, no se mete en ese lío ni harto de Coca-Cola, vamos. Por supuesto, pero además estaba haciendo unos postulados que eran más serios que cualquier ministro que pudiéramos tener en el gobierno. Claro, se lo van a contar a él. Haciendo referencia a las imágenes que hemos visto de Nadia Calviño, pues hombre, tranquilos, yo creo que pueden estar en el gobierno, porque cuando sabes que te vas a ir antes de que se hunda la empresa, pues realmente pues no puedes mucho más que hacer haciendo un símil como el anterior que echar el balón para adelante, ¿no? Así es, o darle patadas a la lata. Un minuto de publicidad y regresamos en un instante. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Llega el antiasfixia. ¿Sabías que en España mueren 1.900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento? Más de 5 muertes al día. Estas muertes se pueden evitar. ¿Alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto a alguna persona que lo tenga? Ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla. Con el antiasfixias de Protege tu Vida. Tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado, empujar y tirar hacia arriba. Con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño. Si quieres más información, llama al 973 0101 y allí te diremos todo lo que necesitas. Llame ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia. El antiasfixia protege tu vida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 billones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque también lo pueden adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o en el 91 446 0000. Bueno, tenemos 15 minutos para hablar de pensiones, por tanto los vamos a intentar aprovechar de la mejor manera posible, porque además Carlos Cuesta ha explicado ya un montón de cuestiones. Vamos muy rápidamente a escuchar a Isabel Rodríguez, a la portavoz del Gobierno, venderlos, bueno, pues las bondades de este acuerdo, al que todavía no se ha llegado. Por tanto, huelga también lo que ha dicho esta mañana Pachi López, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, diciendo que esto garantiza el sistema de pensiones. Vuelvo a repetir, ¿cómo va a garantizar el sostenimiento de las pensiones si no está garantizado en el acuerdo? Isabel Rodríguez, en primer término. Especialmente para ellos, para las personas que hoy están percibiendo pensión en nuestro país, que tienen la tranquilidad de que cuentan con un gobierno sensible que ha llevado a cabo ese incremento comprometido con las pensiones. A este incremento de pensiones le faltaba culminar esta reforma, que quiero recordar es un trabajo que venía ya de los acuerdos y los trabajos, por tanto, también de diálogo entre los distintos grupos políticos del Pacto de Toledo, que es además un acuerdo comprometido con Bruselas en el despliegue del Plan de Recuperación y sus fondos, que hemos trabajado también de la mano, que estamos manteniendo el diálogo social. Puede ser que entre los empresarios haya otras prioridades. Está claro que la prioridad del Gobierno es el mantenimiento del sistema público de pensiones. No hay otras prioridades, ministras, ni siquiera es eso. Entre los empresarios lo que hay es la cara que se te pone en la mesa de póker cuando te das cuenta que el tonto eres tú, porque es que no te han contado nada y te están diciendo que sigas siendo a todas las manos. Antonio Garamendi. Bueno, que las pensiones es un tema de todos los españoles, ¿no? Pero que recae especialmente lo que es la financiación en las empresas, en los empresarios, las empresarias y los trabajadores. Y sinceramente es que aquí no había diálogo. Es que aquí realmente no es de recibo que se nos llame a última hora para decir esto es así. Es decir, una expresión muy española, estas son lentejas y ahí va. Todavía no tenemos, insisto, una memoria económica. Nosotros... sí quiero lanzar un mensaje. Nosotros en ningún caso, claro que queremos que las pensiones es una cosa fundamental para la estabilidad de un país y para que nuestros mayores, lógicamente, tengan una calidad de vida respetable, es lo que queremos. Las pensiones, la clave de las pensiones es el empleo, es que la economía funcione, es la competitividad del país. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para que ese empleo siga fluyendo, para intentar que exista esa creación de empleo, pero sinceramente lo que se ha hecho es cargar absolutamente todo sobre lo que son los ingresos, de tal manera que están o van a lastrar de forma dramática, voy a decir, la competitividad del país. Esto, trabajar en esta línea, pero bueno, la realidad es que se nos ha hurtado el debate. No es cierto que no hemos podido plantear cosas, hemos planteado cosas, pero como siempre nunca se nos han dado los datos y esto es lo que hay. Duran los tres totales exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque somos muy buenos. Escuchamos el último, Alberto Núñez Feijóo, y abrimos el debate. La propuesta de pensiones es mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones
Mi propuesta de pensiones es no dejar un enorme agujero que ponga en riesgo las pensiones, no solo de los que las cobran ahora, sino los que tienen expectativas de cobrarla. Y mi propuesta de pensiones es no decirle a los jóvenes que no van a tener una pensión digna. Y lo que ha hecho el Gobierno, en primer lugar, no lo acredita ningún instituto ni ninguna academia económica en España. No conozco a ningún experto en pensiones que esté de acuerdo con la propuesta que ha planteado el Gobierno, y lo que ha hecho el Gobierno es hacer un agujero en las pensiones que no está dispuesto a revertir, y además decir que en el año 25 pues habrá que hacer una reforma de pensiones. La disposición adicional del texto que conocemos lo dice muy claramente. Yo no voy a hacer una reforma de las pensiones, yo voy simplemente a aguantar hasta el final de la legislatura, y quien esté en el año 25 pues que lo solucione, que solucione el agujero que he venido creando a lo largo de la legislatura. Creo que no es bueno tratar a los pensionistas de esta forma. Creo que no es bueno mandar un mensaje de que el Gobierno es incapaz de solventar las pensiones y de asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Bueno, Cristiano Brown, ¿cómo lo ves? Lo único que podemos decir que es positivo es que ya por fin haya una reforma sobre la mesa. O sea, que haya una reforma del sistema de pensiones es algo que se lleva pidiendo a gritos si queremos que el sistema sea sostenible. Yo, por comentar las últimas palabras del señor Feijóo, lo que no veo es una propuesta en su intervención. Veo que él quiere que sea sostenible, garantizársela a los jóvenes, que haya un futuro del sistema de pensiones, pero ¿cómo? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué hemos perdido? Una oportunidad, por ejemplo, con los fondos de la Unión Europea de hacer esas reformas estructurales que nos llenamos la boca, porque igual lo que tenemos es que hacer un periodo de inyección de dinero en el sistema de pensiones que nos permita cambiar la forma de pago, porque todos sabemos que tenemos un sistema más o menos piramidal. El problema es que la parte de arriba de la pirámide ha crecido mucho y por eso ahora hablamos de los del baby boom. Entonces, ¿podría haber aprovechado también las intervenciones para decir cómo vamos a conseguir incrementar el empleo? Porque eso es hablar de pensiones, buscar ese pleno empleo en nuestro país, que parece una utopía. Y las bases imponibles, que son la madre del cordero. Es que nosotros también parece que tenemos... Porque sueldos que no se han recuperado y han bajado un 50%. Un paro estructural que parece que ya hemos admitido que somos incapaces de bajar. Cambiar nuestro modelo productivo, ser más competitivo, hablar de más empleo en España, parece ser que ya no está en el orden del día porque hemos tirado la toalla. Eso es lo que tendríamos que aspirar si queremos la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país. Pero es un debate sumamente serio, de los cuales los jóvenes a día de hoy confían poco en que sepan resolver esta ecuación. Y la solución que ha propuesto el Gobierno sobre la mesa, pues es una solución. Es la del Gobierno, solución con un cierto tinte ideológico, que no creo que sea bueno ni para las empresas ni para la competitividad del país. Pero es una solución, oiga, porque es un debate necesario, que hay que abrirlo y que haría falta un pacto entre los principales partidos políticos de nuestro país para garantizar que la solución sea buena y duradera. Eso sería fundamental. Eso ya sería hablar de altura de miras, de política, de voluntad política de querer cambiar las cosas. Algo que en nuestra política a día de hoy no está de moda. Eso sería Alicia en el País de las Maravillas. Hugo, no te voy a preguntar exactamente la edad que tienes. Me dan igual 24, 25 que 26. Lo único que te digo con cariño, sabes que te aprecio y te aprecio bien, es que te vas a hinchar a trabajar como un perro, y como no empieces a destinar ahora un plan de pensiones, el sistema de capitalización, que te venga a ti mejor, no vas a ver ni un pavo. Desde luego, con lo bien que pagan el periodismo eurico, lo digo con ironía, vamos, pero como pero si estás forrado, Hugo, pero si vives de plató en plató. Total. Bueno, es una broma. Dicho lo cual, la única forma, y de verdad, y creo que no descubro el Mediterráneo, de hacer sostenibles la seguridad social, el sistema de pensiones, por tanto, es aumentar el empleo en España, por tanto, aumentar los cotizantes en España. Y esa tendría que ser la base, es decir, el centro neurálgico de todo debate, de toda cuestión, tendría que ser cómo narices aumentamos el empleo en España, dejamos de ser, por tanto, el number one, el número uno en desempleo de toda la Unión Europea, que superamos a Grecia, y por tanto, cómo aumentamos el empleo, cómo aumentamos la base de cotizantes. Y quizás, bueno, pues una de las soluciones, viendo que la natalidad bueno, pues está de capa caída, y más que va a estar de capa caída, pues quizás sea aumentar los flujos migratorios de forma ordenada, de forma regular, muy bien, pero aumentando los flujos migratorios con personas dispuestas a trabajar, a generar riqueza y empleo aquí en España. Desde luego, la reforma, el segundo tramo, la segunda parte de la reforma que propone Escrivá, va
completamente en línea contraria a generar empleo. Es decir, lo que propone Escrivá básicamente es aumentar los costes laborales, básicamente es, por tanto, desincentivar la creación de empleo en España y es, por tanto, es aumentar el desempleo en España, como están alertando ya la COE, los ATA, los autónomos, todo el mundo. Es decir, va en línea radicalmente contraria a la solución del problema y es aumentar el número de empleos, aumentar el número de trabajadores y, por tanto, cotizantes en España. Y eso es lo más preocupante y, desde luego, acuerdo ninguno. Es decir, aquí no está de acuerdo ni la patronal, ni de acuerdo la oposición, ni de acuerdo ni tan siquiera los sindicatos, al menos por el momento. Es decir, está todo el mundo en desacuerdo. Y concluyo, el gasto en el sistema de la seguridad social no hace más que aumentar. Es decir, además de aumentar el empleo, otro debate es cómo disminuir los gastos, que están ahora mismo ni más ni menos que en 12.000 millones de euros al mes. Es decir, se han doblado el gasto en la seguridad social en comparación con el año 2010, por ejemplo. Y bueno, aquí la reforma de las pensiones solamente prevé aumentar el gasto, pero no disminuir y no sanear las cuentas. O sea, es verdaderamente alarmante lo que propone Escrivá. Sotillo, dame esperanza, que Hugo me ha dejado hecho polvo. Bueno, no sé si esperanza, pero es verdad que nadie va a estar de acuerdo y nunca se va a llegar a un consenso hasta que, como decía Cristian, y no va a pasar, ojalá llegue ese momento, todos se pongan de acuerdo en decirnos la verdad, porque la verdad no es, las pensiones están garantizadas, sí, efectivamente, bien, ¿cómo y por quién? Si ya sé que están garantizadas y lo podemos poner en piedra, en enorme, lo podemos... En mármol. Claro, ¿cuántas garantizadas? Si ya sabemos que están garantizadas, la cosa es ¿cuál? O sea, ¿va a cobrar usted 50 euros al mes garantizado? Hombre, pues eso no es una pensión. Entonces yo creo que la clave efectivamente es que no nos mientan, pero que no pasa nada. O sea, es imposible pagarlas. Literalmente, matemáticamente es imposible pagar las pensiones. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué dicen que va a ser sostenible? No, porque va a ser sostenible, sí lo va a ser, pero a través de déficit, sí, a través de clavarnos más impuestos. Exacto, pero la clave es... La pensión sobre sí misma es insostenible. Es decir, lo que yo cotizo jamás, y por mucho empleo, hombre, efectivamente, si pasamos a ser todos Jeff Bezos, sí, claro, tenemos que ser todos los primos de Jeff Bezos, sí, para llegar a generar... Los Jeff Bezos, por así decirlo, se marchan. Pero que tampoco digo, o sea, que yo soy de los principales que apoya la teoría de que hay que generar empleo de calidad, si suben los sueldos, pero es que para llegar a sostener las pensiones del baby boom... Eso es un 0,5. Yo se la estoy pudiendo pagar a mi padre, pero mi hijo a lo mejor no me la va a poder pagar a mí. Para que, bueno, ya no te digo a mis hijos, pero para que yo pueda pagar a la generación del baby boom, no es que yo tenga que mejorar el empleo, es que tendría que trabajar 257 horas al mes. O ganar el doble. O ganar 7 veces más, no sé cuánto gana cada uno, pero lo cierto es que, no, o sea, matemáticamente eso nos ayudaría, sin lugar a dudas, pero no vamos a llegar, y es el camino, ¿eh? Cuanto más empleo generemos de más calidad, menos déficit. Sin duda, pero que te lo compro. Estoy de acuerdo contigo en el empleo. Estoy de acuerdo contigo que traer migración efectivamente reglada, capaz de cotizar, no hay migración que se subcontrata de manera absolutamente legal, sin duda. Pero aún así, el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con el que no esté en el gobierno y decir, señores, y además de todo esto, tenemos un déficit y lo vamos a cubrir con esta otra partida. Pero que se diga, oye, las pensiones están garantizadas y vamos a garantizar estos rangos. Y a partir de estos rangos no está garantizado. Y eso me parecería mucho más honesto, porque así el que quiera cometer el error de meter sus dineros en un fondo de pensiones privado y acabar destrozado como los pobres pensionistas chilenos, allá ellos, pero por lo menos lo harán con la información suficiente para pegarse un tiro en el pie. ¿Saben lo que me mola de Sotillos? Que aunque tenemos ideologías no absolutamente dispares, ¿no? Pero bueno, diferentes. Estamos de acuerdo. Sí, claro, pero joder, es que lo que dice suena muy bien. Otra cosa es la virtualidad. Pues no lo dicen. Salva... Algo de esperanza nos ha dado, que era lo que buscaba. Bueno, creo que nos diga la verdad. Salva que en 2-3 minutos vamos a cambiar de asunto. Tenemos una mesa bastante joven en media, contigo a la cabeza, Eurico. Y lo que 52, no sabemos es lo que va a pasar, nosotros pero lo que cuatro te pagamos la tuya. Lo que es realmente preocupante es que los jóvenes y incluso con cualquier edad tenemos una imposibilidad también tremenda en el ahorro. Entonces ya no es solo la incertidumbre de qué pasará con las pensiones, que se llevan un porcentaje altísimo de la cotización de nuestro salario, sino que tampoco podemos ahorrar. O sea, escasamente podemos cualquier joven llegar a fin de mes, y eso es una situación que da pues realmente pánico a lo que pueda suceder
suceder en el futuro, pero aquí en la intervención que hemos visto de la ministra, pues no vuelve a ser otra vez el populismo de los buenos y los malos, del gobierno salvador socialcomunista que tenemos contra los empresarios que no quieren dar su brazo a torcer en esta situación que tenemos. Pero claro, la solución es la natalidad, la han borrado completamente del panorama. Los jóvenes a estas alturas, pues primero ni siquiera se incentiva, no se ve de una forma positiva que la juventud pues forme familias o tenga hijos, porque al revés se ve que es una carga porque no puedes ni siquiera mantenerte tú. ¿Cómo vamos a mantener una familia? Y por otro lado, la inmigración, pues obviamente tiene que ser una inmigración regulada, porque hemos visto que lo que ha sucedido es que toda esta inmigración que estamos recibiendo con los brazos abiertos, estoy convencido de que hay familias y personas maravillosas, pero están llevando al Estado a una situación insostenible con las ayudas sociales que se están dando, y obviamente las necesitan, pero realmente esto está siendo una situación insostenible. A ver. En España obtenemos más recursos de los inmigrantes que recursos que damos a los inmigrantes. Lo digo, o sea, el balance sale bastante a favor del Estado, ¿eh? Pero bueno, eso también es muy discutible. Sí, aquí sí. Son datos, pero de la inmigración regulada. Aportan más de lo que reciben. Pero claro, por supuesto, pero de la inmigración regulada. Hoy tengo la sensación de la irregular. Hoy tengo la sensación de que tenemos que ir, porque hay un montón de temas y otros muchos que podríamos haber metido en escaleta y no hemos hecho, pero claro, 2 horas dan lo que dan y tenemos que ir muy, muy deprisa. Vamos a dedicar 10-12 minutos a hablar de algo que sé que os encanta, a muchos de los que tenéis la paciencia de seguirnos todas las noches. ¿Cuál es la moción de censura? Ya os contábamos ayer, tranquilo Hugo, tranquilo tigre. La moción de censura que tiene ya fecha, el próximo martes 21 de marzo. Bueno, ya os comentaba ayer, parece que hay un poco de lío, un poco de confusión, que sí, a ver qué dice Tamames, que no dice, a ver la madre que parió a Paneque, en fin, yo creo que la moción se puede estar a favor, en contra, pero un poco este sainete, sí es verdad que todos, y aquí cuando digo todos, se lo podían o nos lo podíamos haber ahorrado. Un total muy breve de Espinosa de los Monteros, que ha tenido que salir esta mañana, aunque ante el follón que se está organizando en los últimos días, a hacer un anuncio, y enseguida saludo a Roberto Centeno. Primero, Iván Espinosa de los Monteros. Les anuncio que este jueves lo van a tener aquí, en esta sala de prensa, junto con Santiago Abascal, para que puedan preguntar lo que quieran, al señor Tamames, con el señor Abascal, y se lo aclarará con todo lujo de detalles. Bueno, pues es que si hay que aclarar algo de lo que debería estar claro, pues es que a lo mejor es que no está todo claro. Roberto Centeno, buenas noches, maestro, ¿cómo estás? Buenas noches, no tan bien como tú, pero en fin, vamos tirando. Oye, que te leo, lo que pasa es que, hijo, hay veces, pero como somos muy amigos, de verdad, y la gente esto ya lo sabe, nos podemos escribir incluso a las 4 de la mañana si es necesario y no pasa nada. Te leo, lo que pasa es que, coño, me coges a unas horas que no siempre te puedo contestar, pero anoche te leí por la tarde, me parece. Sé que tienes muy buena información y sé que has tenido, los periodistas antes decíamos, acceso directo, vamos a decirlo así, al entorno más próximo de Ramón Tamames, o no sé si al propio Ramón Tamames, y que tienes datos. Cuéntame, Roberto. Bueno, vamos a ver, yo no he oído muy bien lo que ha dicho Espinosa de los Monteros. Nada, te lo digo yo, simplemente que el jueves, es decir, pasado mañana, ante el lío que se está generando, van a comparecer en rueda de prensa, entiendo que en sede parlamentaria, el propio señor Tamames y el propio Santiago Abascal, y se van a someter a todas las dudas y a todas las preguntas que haya. Bueno, pues eso no lo sabía, me parece muy bien, me parece excelente. Pensaba que tenía que ver con una noticia que ha publicado El Mundo diciendo que a lo mejor no había moción de censura, lo cual es una gilipollez como la copa de un pino, pero me parece bien que hagan esto. Por otro lado, en lo que se refiere al contenido, yo he tenido mis dudas, pero precisamente en este momento estoy bastante satisfecho. No tengo la seguridad de lo que vaya a acabar diciendo Ramón al final, y si al final le da una patada al cubo de la leche, pues la hemos jodido. Pero lo que sí te puedo decir es que tiene una serie de datos absolutamente contundentes. Hace falta ver cómo los va a utilizar. Pero para aquellos
antipresentación de Tamames, que dicen que esto es un teatrillo o que esto es un... Pues les digo lo mismo. ¿Qué cojones es un teatrillo? Vamos a ver. Es un teatrillo el hacer un pliego de cargos a este canalla que nos está llevando a la ruina y a la suspensión de pagos, que nos ha empobrecido más que ningún otro país del mundo desarrollado según la OCDE, que nos ha llevado al mayor nivel de endeudamiento, que nos ha llevado al mayor nivel de desigualdad social. Y que está encantado con la moción de censura. Coño, claro que estoy encantado. No, Pedro Sánchez, digo. Eso, vamos a ver, perdona, no es que esté encantado. Mira, te lo voy a decir más claro, como supongo... No me lo distraigáis, que además yo he patado... Pero que te lo contesto muy rápido. Venga. Estoy contestando a aquellos que piensan que es un teatrillo. O sea, los que piensan que es un teatrillo, están pensando que el que se le haga un pliego de cargos a este canalla, contando la verdad de lo que hay, y se dé una solución para que España pueda resolver sus problemas económicos y de deuda, es una gilipollez. Bueno, pues a esos tíos, y pues ahí debe haber alguno, que me expliquen cómo coño piensan conseguir eso. Que me lo expliquen, vamos a ver, que me lo expliquen. O otros que dicen, no, es que si quería intervenir, pues que cree un propio partido. Bueno, a estos ya ni les contesto, porque vamos, me parece una gilipollez total. Pero bien, a lo que voy. De las cosas que sé que va a decir... Contenido del discurso que debería ser lo ya, Roberto, y ya hemos hablado en alguna otra ocasión de eso. Yo creo que el contenido va a ser... desde la parte política yo me fijaría en un ataque directo y total y absoluto contra el sistema electoral. Vale, eso me parece bien. El sistema electoral es un sistema que le explica muy bien, en el cual los enemigos de España, los separatistas, tienen una cuota de poder absolutamente desproporcionada. Por ejemplo, los señores de Más Madrid sacaron en las últimas elecciones 575.000 votos. Sacaron 3 escaños. Los señores de Juncker-Cat tuvieron 500.000, 75.000 menos. Sacaron 8 escaños. Esta panda de traidores. Los traidores del PNV, con 300.000 votos, tienen 6 escaños. Bueno, de coña marinera. Bien, esta es una de las cosas que, como ves, es un puro teatrillo, porque esto es una gilipollez. Esto no merece la pena que la gente se entere de esto. Bien, segunda cosa. Bueno, la OCDE ha publicado en febrero la última publicación de la OCDE sobre la situación económica. Bueno, pues sí, está bien, si son datos y la gente se tiene que enterar de eso. Por eso digo yo que tiene que dar caña. Claro. Vamos a ver, la OCDE son 34 países, pero analiza 50, es decir, 34 que son y que no son, pero que son muy importantes. Bien, bueno, pues ahí hay una serie de datos absolutamente acojonantes que yo no se los he oído contar a la gente de Génova por ninguna parte. Por ejemplo, que España es el país de los 40 que más ha empobrecido a las familias, un 7,8%. Y en relación con la media, que ha crecido un 1,8%, las familias españolas han empobrecido un 10%, las que más de todo el mundo desarrollado. Puro teatrillo, una gilipollez, que esto no le interesa a nadie. ¿A quién le va a interesar eso? Bien, otra cosa. Mayor paro del mundo desarrollado. 2 veces y media más que la OCDE y 3 veces y media más el paro juvenil. 3 veces y media más. Desigualdad. Bueno, la desigualdad, hay un montón de cifras en las que no voy a entrar, pero la mayor desigualdad, en este caso, las cifras son de la Unión Europea, la mayor desigualdad de Europa. Por un lado. Mayor incremento de la deuda. Mayor incremento de la deuda. ¿Y qué más cosas me estoy dejando por ahí? Bueno, pues un montón de cosas más o menos como esta. Pero lo más importante, que aquí yo no estoy 100% seguro si lo va a explicar
o si no lo va a explicar. Si no lo va a explicar, perderá una ocasión histórica de hacerlo. Hay un tema que yo he puesto algunas cosas, aunque no es mío, porque esto lo ha escrito un ingeniero de caminos, Luis del Rivero, que es uno de los mejores empresarios que ha habido en este país. Presidente que lo fue de SACIR. De SACIR, bien. Bueno, el tema este es el tema de sostenibilidad energética y alimentaria. Bueno, es una propuesta revolucionaria, que mira que yo llevo trabajando toda mi vida en el mundo de la energía y esto no se me había ocurrido. Bien, la propuesta que hace permite garantizar la sostenibilidad energética y alimentaria y ahorrar a España 100.000 millones de euros. No voy a entrar en el detalle. Si Ramón lo explicará y lo explicará bien, y si no lo explica, pues ¿qué le vamos a hacer? Esos papeles entiendo que se los habéis pasado al maestro Tamames, al mejor economista vivo que nos queda, y entonces, como me queda un minuto, porque el negociado de continuidad me pega el tajo, y ya son, después de ayer y de otros días, pues que a lo mejor me he pasado 2 minutos de tiempo, son inflexibles. Tienes un minuto para decirme, ¿tienes esperanzas en que aborde todas esas cuestiones, Ramón Tamames, los que habéis tenido, que sois unos cuantos, tú básicamente, que le conoces bien desde hace décadas, de que lo va a poner todo encima de la mesa, es decir, en la tribuna de oradores del Congreso? Pues mira, desgraciadamente a eso te tengo que decir que no lo sé. Vaya. Rezaré, aunque yo no tengo mucha influencia por ahí arriba, pero pues ya somos dos. Rezaré porque así sea, pero en fin, ojalá sea así, porque si no, de verdad, será una oportunidad histórica de haber primero explicado lo que es este gobierno de canallas que está llevando a la quiebra a este país y nos ha arruinado a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años, y sobre todo el tema de la sostenibilidad económica y alimentaria, que permitiría recuperar la renta que han perdido las familias, permitiría repagar la deuda y permitiría realizar inversiones a partir de ahí. Eso es la pera, y eso no es obra mía, eso es de Luis del Rivero, que es una idea absolutamente genial. Pues, utilizando los pantanos que ya tenemos y la energía fotovoltaica, que es la más barata de todas, porque ahora mismo vale 30 euros por megavatio hora. Yo me he puesto placas fotovoltaicas en el tejado y no pago 1 euro de electricidad, y antes pagaba hasta, bueno, sí, pues tengo que pagar por estar enganchado. Hombre, algo pagarás, no me fastidies. Oye, sí, Roberto... Sí, tienes que pagar la cuota de potencia y tienes que pagar algunas otras cosas. ¿Sabes lo que me parece a mí? Que si hemos esperado tantos meses, a favor, en contra, medio pensionista, yo creo que porque esperemos una semana más exactamente, que es lo que queda, pues no se nos va a consumir ya la vida ni la paciencia. Hablaremos tú y yo antes, porque tú y yo hablamos todos los días, pero bueno, pues vamos a ver si eso es así. Confiemos. Yo te confieso que tengo la misma influencia o menos que tú ante la corte celestial, pero bueno, oye, vamos a confiarnos a quien sea y a ver qué discurso hace Ramón Tamames. Él tiene, yo creo que tiene muy claro que esta es una ocasión única en su vida, y una de dos: o puede hacer una cagada histórica o puede hacer algo verdaderamente histórico si dice lo que tiene que decir. ¿Cuál es el problema? Que es demasiado educado, y se enfrenta a una chusma de forajidos, que no hay por dónde cogerlos, y Ramón pues no está acostumbrado, digamos, a luchar con forajidos, sino a hablar a gente que más o menos él entiende las cosas, ¿no? Y ahí ya no sé qué es lo que va a pasar. Bueno. Porque esta banda de forajidos van a ir a por él por tierra, mar y aire, A mí lo que me gustaría es estar ahí para responderle, pero como no me toca... Bueno, te lo dije el primer día, y se acuerdan nuestros espectadores, hace 3 meses, 2 no, 3, cuando empezamos a hablar de esto, te dije, y algún cachondo me llamó y me dijo, oye, eres un cachondo, ¿cómo le dices esas cosas a Centeno? Digo, no, coño, se lo digo porque sí, si está ahí Tamames, ¿por qué no va a poder estar Roberto Centeno? Y te lo dije a ti en antena. Vamos a ver, vamos por partes. Él ha sido mi maestro, él me ayudó a sacar mi cátedra y yo fui su adjunto. Así que
en cuanto a niveles intelectuales, si se pudiera medir con números, él está muy por encima mío. Pero bueno, él no es... él no está preparado, como estoy yo, para contestar a una chusma de criminales, de terroristas y de enemigos de España. Venga, te iba a llamar Ramón Tamames. Roberto Centeno, me tengo que ir a publicidad, que me están zumbando los oídos. Cuídate y seguimos hablando los próximos días. Te envío un abrazo. Otro para vosotros. Adiós. Otro grande. Publicidad y volvemos en un instante. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.